¿Cómo están? Les saluda nuevamente su profe Mabel Servín y en la clase de hoy vamos a estar trabajando de vuelta con las derivadas. El contenido de hoy se llama Álgebra de las derivadas, que lo van a encontrar en la página 21 de su material. Solo que en este apartado los planteamientos son un poquito más complejos que la aplicación de las derivadas elementales o básicas. Entonces aquí vamos a estar analizando primeramente la derivada de una suma de funciones, es decir, cuando en nuestra función ya aparece sumas o restas. Entonces en ese caso la regla nos dice que la derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas. O sea, lo que tenemos que hacer en cada caso es derivar cada término en forma independiente. Entonces dice el ejemplo, determina las derivadas y tenemos tres funciones acá para derivar. Todas son sumas y restas. Entonces, en cuanto a la primera función que tenemos aquí, si nosotros queremos hallar la derivada, desde luego que tenemos que colocar y comilla. Entonces, el procedimiento es derivar cada término en forma independiente. Por ejemplo, acá tenemos 2x al cubo para derivar. En este apartado, ¿qué procedimiento teníamos que hacer? Multiplicar el exponente por el coeficiente. Entonces tenemos 2 por 3, 6. Volvemos a colocar la letra y la variable disminuye un exponente. En este caso, en lugar de 3, va a ser 2. Seguimos con el signo que tenemos acá, que es una resta, y derivamos el siguiente término. Hacemos el mismo procedimiento, vamos a multiplicar el coeficiente con el exponente. 3 por 2 da 6 también. Y luego la x disminuye un exponente. Si aquí tenemos 2, entonces la x va a quedar con el exponente 1 y no hace falta colocar. Y por último tenemos la derivada de una constante, porque el 4 no tiene la x al lado. Y la derivada de una constante, si ustedes recuerdan, es 0. Por lo tanto, ya no hace falta colocar aquí el 0, porque tenemos otros términos que forman parte de la expresión. Entonces, en este caso ya tenemos la derivada del primer ejemplo. Aquí tenemos un segundo ejemplo, en donde mi función es igual a raíz cuadrada de x más logaritmo natural de x menos un medio. Aquí la pequeña dificultad que vamos a encontrar es esta expresión que es raíz de x. Así como tenemos aquí la expresión, no vamos a poder derivar todavía porque tiene que estar en forma de exponente fraccionario, no en forma de raíz. Entonces voy a volver a copiar mi función, no voy a derivar todavía. Lo único que voy a hacer es convertir esta expresión en su equivalente, pero con exponente fraccionario y no con raíz. Entonces quedaría acá x y va a tener un exponente en forma de fracción. ¿Qué exponente tiene la x dentro de la raíz? No hay exponente, eso significa que tiene un exponente 1. Y eso va a ir en el numerador, o sea, arriba en la fracción. Esta raíz, como no tiene índice, es una raíz cuadrada. Entonces nuestro índice es 2. Entonces queda x a la 1 medio. Y el resto copio igual, más logaritmo natural de x menos 1 medio. Y ahí recién voy a poder hallar mi y comilla o mi y derivado, porque mi radical ya está expresado con exponente fraccionario. Entonces hacemos aquí lo mismo. Esta x a la 1 medio es lo que voy a derivar ahora. Debo derivar término por término, cada uno por separado. Bueno, entonces en este caso tengo x a la 1 medio. Esta x no está teniendo aquí ningún coeficiente. Se entiende que tiene entonces un coeficiente 1. Entonces multiplico 1 por 1 medio, va a ser 1 medio. Y luego x, ¿y qué hago con el exponente? Le voy a restar 1. Entonces me va a quedar 1 medio menos 1, que ustedes lo pueden hacer en la calculadora. Y el resultado que me va a arrojar, va a ser menos 1 medio. Y luego voy a derivar el siguiente término, que es logaritmo natural de x. Según nuestro formulario de la página 20, seguimos utilizando ese mismo material, ese mismo formulario. Recuerdan que la derivada de la función logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces pongo 1 sobre x porque no tiene aquí ningún coeficiente. Y luego tengo 1 medio. ¿Y qué pasa con 1 medio? Es una constante. No tiene x este término, porque los signos más y menos son los que me separan los términos unos de otros.
Y entonces este 1/2 no está teniendo una x al lado, por lo que significa que es una constante. Y si recuerdan también, la derivada de una constante es 0. Entonces no hace falta colocar aquí el 0 cuando ya hay otros términos en la expresión. Y esta sería ya